Amigos de Reconquista Network, es miércoles ya 22 de marzo. Bienvenida a la primavera, miércoles en este mes de San José. Muy gustosos, que por cierto acabamos de tener la festividad, que fue técnicamente el domingo, pero bueno, como es día solemne el domingo, se mueve al lunes, según tengo entendido. Entonces lo acabamos de celebrar el día de San José, santo patrono del canal, por cierto, aquí en Reconquista Network. Y como es costumbre y tradición y un gusto, tenemos con nosotros en vivo, desde la Perla Tapatía, tierra cristera, a nada más y nada menos que a Miguel Salinas, titular del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, querido Luis, buenos días. Aquí con mucho ánimo y con el gusto de estar aquí con ustedes. A ver cómo se oye ahí. ¿Cómo se oye, por cierto? No, muy bien. Entonces, yo, Okay. como diría la Bastida, yo sí te veo, yo te escucho. Es el eslogan viejo ya de la campaña presidencial de hace mucho. Todo bien, Miguel. Con mucha información a nivel internacional, mucha información en México. Hay pleito y tensiones entre los Estados Unidos y México. Ya Andrés Manuel pues, está cada vez más abierta a su confrontación. Acá también, por cierto, dijo Bill Barr, el ex Attorney General, el fiscal, que, o sea, literal, que Andrés Manuel es quien está facilitando el trabajo de los cárteles del narco. O sea, ya son palabras fuertes, ¿sí me explico? Pero bueno, de eso y otras cosas más vamos a estar hablando. No sin antes agradecer a las personas que se suscriben a nuestro canal, evidentemente. Y lo hacen por medio de su contribución en Patreon. También a las personas que se suscriben al Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que le echan la mano ahí a Miguel con las suscripciones, los comentarios, los superchats en el canal de YouTube. ¿No te lo castigaron esta semana o andas bien ahí en YouTube, Miguel? No, ando bien todavía. Mira, los castigos ahora ya los aplican aparentemente, por ejemplo, con estos temas que hemos subido respecto a la iglesia. Yo creo que alentando me refiero no de que alienten, sino de que alentan, o sea, es decir, que hacen más lento el número de suscriptores, o sea, no va subiendo tanto, ni el número de reproducciones. Yo no creo que llevemos ni el número de suscriptores que nos reportan, ni el número de reproducciones que tienen los últimos videos, pero pues ellos son los que manejan todos las cifras, ya sabes, ¿no? Y a su criterio, sí. Bueno, obviamente tratando de no hacer crecer ciertos canales cuando ven que ya tienen ciertos antecedentes que para ellos les resultan como incómodos, ¿no? Sí, por decirlo así, incómodos es ponerlo de manera muy bonita. Que curiosamente también ya se están limitando mucho a la información médica, donde lo siguen sancionando, pero otros temas que antes eran intocables, como mencionar Trump, por ejemplo, ya es más permitido, porque evidentemente pues está saliendo a luz todos estos engaños y trampas, vamos a ponerlo así, que se han llevado a cabo en ciertos sistemas electorales, que no quiero mencionar, pero de un país que es el más fuerte, que tiene una bandera de barras y estrellas, no sé qué país me refiero. Que está entre Canadá y México. Que está entre Canadá y México, evidentemente, y pues sí, no sé qué país será. Bueno, pues están como que ya no pueden evitarlo la narrativa, pero sí alentan. Yo también me he llegado personas, Miguel, que me han dicho, oye, yo no me llegó la notificación, o sea, y le digo, pues la anunciamos, la pusimos, que por cierto, tenemos canal de Telegram para que se suscriban y se unan a nuestro canal de Telegram por si quieren recibir notificaciones y actualizaciones de lo que sucede en Reconquista Network. ¿No tienes Telegram ahí en boletín, Miguel, o sí? Sí tenemos. Déjame anúncialo de una vez. Por WhatsApp el enlace para que si lo puedes ahí poner. Sí, con mucho gusto. Tú échelo y aquí lo anunciamos. Por cierto, también les recomiendo que compren los productos de la pasta natural. Ahí viene toda la información en la diapositiva. Es una manera muy importante de apoyar el comercio entre los hispanos, la buena industria. Muchas de las corporaciones, y aquí no estamos para andar atacando a nadie en ese aspecto, pero es una realidad, pues muchas de las corporaciones obviamente no solo están vendidas a una agenda que va en contra de los valores, ya ni siquiera cristianos, valores naturales, vamos a ponerlo así. Bueno, pues por desgracia, incluso contribuyen al avance de esta agenda. O sea, son los mayores donantes de este tipo de campañas que atentan en contra de todo lo natural y toda la familia, todo lo cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, si
cuando uno no tiene la posibilidad, si es lo único, por ejemplo, pues dices, pues ni hablar, necesito comprar un carro y pues lo único que hay disponible es un carro Ford, pues ni modo, pues ¿qué le vas a hacer, verdad? O sea, ni modo que tú pongas tu propia ensambladora de autos. Pero con productos que sí se puede, pues evidentemente, hay que hacer una contribución ahí y sí es sobre todo un producto de buena calidad, Miguel. Exactamente, así es. Ahí Y está. Dios mediante vamos a estar ya, espero que en abril, pasando Semana Santa, ya estrenando nuestros productos de la línea de limpieza. Ya estamos cerrando los convenios con el laboratorio. Ayer ya dimos un avance importante, entonces yo espero que ya pronto los tengamos. Ahí está. Bueno, para que nos mantengas al tanto. Miguel, pues vámonos a los temas. ¿Con qué quieres comenzar ahora en esta edición? Aquí para estar más encuadrado. Del boletín. ¿Qué hay de nuevo con México? Bueno, nada más antes de empezar, la novedad más reciente acá en el canal de YouTube es este encuentro que hubo entre el doctor José Alberto Villasana y el doctor Andrea Sí. Chonchi. Sí. Ya está la versión en español para que quien, nada más la tenemos en italiano, ya está en español para que quien guste y desee verla, ahí aprovechen, fue algo histórico, la verdad yo creo que vale la pena que se den el tiempo de verlo, van a aprender muchas cosas, estuvo muy interesante, así que ahí lo tenemos para que quien desee poder verlo. Perfecto, para todas las personas ahí, yo me quedé a medias con lo del italiano, pero pues ahora lo haces más sencillo para todas las personas que lo puedan seguir. Así es. Qué bueno que Oye, pusiste. pues de la parte yo creo que más interesante, bueno, no interesante, sino, bueno, interesante e importante de las noticias en México es esto que tú ya mencionabas al principio, que era el cada vez mayor, pues diferendo, ¿no? La distancia, la tensión que ha ido creciendo entre la relación de México. Realmente no es México, es López Obrador, su gobierno y lo que él representa con Sí. Estados Unidos, porque realmente no es que sea México. Si tú le preguntas a la población en general, Pues les vale. sobre todo de la población que no depende económicamente de las dádivas que reparte el gobierno, pues no es que les valga, si todo el mundo dice, oye, no, pues no nos conviene pelearnos con Estados Unidos, pues es simplemente lógica, ¿no? O sea, es elemental. Es nuestro principal socio comercial, y bueno, en fin, pues por todas las razones que ya sabemos de sobra y que no vale la pena ni siquiera repetirlas. Pero López Obrador, que está tan desesperado porque no está dando ninguna clase de resultados, está a menos de 1 año y medio de entregar el poder, o cuando menos debería de entregarlo. Está desesperado porque sabe que que no tiene una oferta electoral que poner sobre la mesa a los votantes que garantice su permanencia de él o de su proyecto político, ¿no? Que ya sabemos que es el mismo de Cuba y de Venezuela, de perpetuarse en el poder. Él por eso ve con mucha admiración y quisiera convertirse en líderes como Vladimir Chávez. Putin, en el sentido de Putin, en el sentido, bueno, obviamente, pues hay hasta entre los perros hay razas, ahí disculpen. Hay una inmensidad de diferencias, por supuesto. Obviamente, Putin, yo considero que sí es un estadista, sí le sabe por dónde se mueven las cosas, pero y uno puede tener las diferencias que quieras con él. Pero me refiero a que cuando menos él sí sabe cómo se mueven los hilos en el mundo. Pero pues lleva pues, lo que va del siglo al frente del gobierno en Rusia, ¿no? Sí. O otro líder que es Xi Jinping, el presidente de China, que ahora ya pues, se va a convertir en el dictador de China, ¿no? Va a ser ya. ¿Sí? Él de hecho, su proyecto era convertirse en presidente vitalicio, como. Sí, no, pero como lo hasta fue el mismo peinado. Ándale, como lo fue el famoso líder, ¿no? Mao Zedong en China, que también se perpetuó. O sea, es que ellos tienen esa tendencia, igual que Hugo Chávez, igual que Fidel Castro. López Obrador quisiera convertirse en un líder vitalicio, no entregar el poder. De hecho, fíjate que por ahí empezó a circular un rumor a modo de como de medio chiste, anécdota, lo que sea. A lo mejor no está tan descabellado que López Obrador, en su desesperación precisamente de saber que no tiene realmente nada que ofrecer al votante, de resultados me refiero,
y como lo suyo realmente es andar en el argüende de las campañas políticas, eso es lo que le encanta, andar en los mítines, en los templates, etcétera, se iba a convertir, parece chiste, pero a lo mejor acaba siendo realidad, se iba a convertir en el jefe de campaña del que sea su sucesor, ya sea Claudia Sheinbaum o Adán Augusto. Pero sí es cierto, sí es cierto. Yo creo, bueno, por ahí va el asunto, yo creo, porque además por otro detalle, porque si llega a perder la elección como parecería que va a suceder, no tendría él que entregarle la banda presidencial al siguiente, o sea, como habría un presidente interno o interino, ese presidente interino sería el que tendría que entregar la banda, o sea, a ese grado de locura y de manía ha llegado este hombre que es capaz de hacerlo. Bueno, ¿por qué? Pues porque él cree que con su presencia, su figura es la que va a ganar la elección, así como el Cid Campeador ya una vez que falleció y lo treparon al caballo y ganó su última batalla, pues él piensa que él también va a emular esa gesta y va a ganar una elección aunque ya sea un cadáver putrefacto, ¿no? De hecho ya lo es desde ahorita porque ya está siendo un apestado y cada vez más gente, incluso dentro de Morena, pues está ya guardado en su distancia porque sabe que la gente de Morena, que si lo relacionan con López Obrador, tiene todas las de perder, ¿no? Wow. O sea, sí está poniendo, al plano le está saliendo, que por cierto, aquí un saludo a este comentario de ni siquiera es alemán, no sé el nombre, no sé cómo ni siquiera pronunciarlo. Der Warheiter, no sé, dice Monreal, hablando de elecciones y todo, ya aceptó la candidatura de la Ciudad de México, Sheinbaum se queda fuera y va a hablar con Adán a la presidencia. Adán busca apoyo de Monreal, trabajó, no, que él trabaja, que esta persona trabaja en la Secretaría de Seguridad. Ok, perdón. Y de ahí viene la información. Qué buen tip nos acaba de dar, sí es cierto, O sea, si llega a ser verídico. Bueno, ¿cómo ves esta información? A mí no me sorprende porque esto es algo que nosotros dijimos desde el año pasado, hace mucho tiempo, o sea, sí. Yo creo que casi como un año, no sé hace cuánto, por ahí sería bueno buscar el programa cuando lo dijimos por primera vez. Ya aquí lo habíamos anunciado que era el pronóstico que hacemos aquí en el programa, que Monreal iba a acabar compitiendo por la Ciudad de México. Eso ya lo habíamos dicho. Habíamos anunciado también que Adán Augusto era realmente el verdadero candidato de López Obrador, que a Claudio Sheinbaum le iban a bajar porque básicamente era pues un monigote impresentable y que López Obrador nunca iba a permitir, además, aunque fuera su gata, porque literalmente, y no lo digo en un sentido misógino, sino porque así la trata López Obrador a ella, y ella aceptó esa condición, ¿no? De ser su incondicional. No, su campaña obviamente no prendió, pues menos va a prender la de Adán Augusto, pues, porque pues, es una persona totalmente anodina, ¿no? No tiene absolutamente nada de carisma, ni igual que Claudia Sheinbaum, tampoco le despierta ninguna simpatía natural a la gente. López Obrador sí, porque es una mezcla entre el tío, el anciano imprudente de la familia que te cae bien porque hace puras estupideces cuando lo invitas a las fiestas. Claro, ¿no? O sea, como la botana, porque dice, no, pues pobre viejito, ¿no? Ya hay que darle por su lado. Bueno, pues a la gente le resulta simpático, ¿no? Sí. A diferencia de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto, que son realmente gente que te causa repulsión, ¿no? Nada más de verlos, escucharlos, etcétera. Entonces, esta información que nos comparte esta persona confirma lo que ya habíamos dicho nosotros aquí hace bastante tiempo. Hay que esperar después que esto se confirme, pero por ahí pintaba que iba la cosa. Yo creo, yo desde hace mucho habíamos dicho que era Adán Augusto a quien le iba a dar realmente la candidatura por los lazos que había de amistad y por los compromisos. Y compromisos, sí, también se deben los dos, o sea, se tienen que estar protegiendo, aunque no quieran. Exactamente, así es. Entonces, bueno, pues ahí está si esto se confirma, pues ahí estaría confirmándose también pues lo acertado de nuestro pues pronóstico, ¿no? Lo único es que yo había comentado que probablemente Marcelo Ebrard iba a pelear por Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Me imagino que para evitar la desbandada, López Obrador le tuvo que acabar ofreciendo la candidatura de la Ciudad de México, si es que esto fuera así. El asunto es que pues López Obrador no confía en Monreal, porque son iguales, ¿no? Pues él sabe que es un traidor, pues es como un alacrán confiándole la espalda a otro alacrán, ¿no? Más o menos. Entonces,
por ahí va el asunto. Lo que sí es cierto es que ya López Obrador le pegó políticamente ya en estos días a Marcelo Ebrard. Acuérdate que lo mandó a hacerle esta gira, ya lo comentábamos la semana pasada, hacia Estados Unidos a reunirse con todos los representantes diplomáticos de México, o sea, los cónsules y el embajador, con la idea de decirles que hicieran campaña para que ningún mexicano votara en el 2024 por algún candidato republicano. Eso ya lo hemos comentado. Sí. Pero aquí lo interesante es que hubo un golpe directo contra Marcelo Ebrard porque López Obrador, hay un organismo interno que es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, sí. Y este instituto es muy importante porque muchos de los reportajes que más le han pesado a López Obrador, que más han golpeado al gobierno actual, ha sido gracias a información que se hace pública por este conducto que se llama vía transparencia, es decir, tú como reportero ciudadano común y corriente solicitas a esta institución información específica. Por ejemplo, te voy a poner un caso que ahorita es un escándalo. A ver. Bueno, cuando fue el asunto del COVID, la crisis más fuerte, López Obrador ordenó la compra de Remdesivir, que es un medicamento que se aprobó en Estados Unidos, en Europa y en otras partes para tratar el COVID y que ha sido pues muy eficiente. Se compró aquí en la Secretaría de Salud de México y lo guardaron en las bodegas. Entonces, cuando alguien le pregunta vía transparencia pide esta información, este Instituto de Acceso a la Información revela que sí había ese medicamento en México, en las bodegas, pero que estaba ahí pues guardado, ¿no? Bueno, este instituto está a punto de traer una crisis porque va a haber un cambio un relevo, ¿no? De los directores, me parece que en abril o en mayo. Pero resulta que López Obrador, por supuesto, que lo que quiere es paralizar ese instituto y que ya no funcione más porque le ha salido muy costoso, ¿no? Todo lo que le han sacado de información. Entonces, uno de los propuestos para quedar en los cargos directivos era una ficha de Monreal. Ya lo habían aprobado, de hecho lo aprobó el Congreso, lo aprobó el Senado, y López Obrador lo vetó, lo tiró. Alegando lo que tú quieras, pero eso fue un golpe que le dieron, perdón, dije de gente de Monreal, no me equivoqué, de Marcelo Ebrard. Ebrard, ok. Entonces, López Obrador lo tiró, así literalmente, y eso se interpretó como un golpe directo a Marcelo Ebrard y a sus aspiraciones, o sea, como diciéndole, tú ya no vas a trascender más allá de lo que estás haciendo. Entonces, aquí se está viendo una tensión muy grande. Ahora, sobre lo del Remdesivir, esto es importante porque es una nota que le ha dado la vuelta aquí a todo México y ha sido una nota de primera plana. Resulta que cuando López Obrador se enfermó de COVID y su hijo José Ramón, el jamoncito, el junior del bienestar, ¿no? Sí. Uno de los, ya sabemos que les dicen, ¿no? Los ferrocarriles, ¿no? Porque a los hijos de López Obrador, porque unos son vagones y otros son durmientes. Entonces el sistema ferroviario de Palacio Nacional, cuando se enfermó, le consiguieron este medicamento Remdesivir y mandó, bueno, todo esto es un escándalo porque te acordarás que en noviembre del año pasado, octubre, noviembre, aquí comentamos que hubo un gran hackeo al sistema de información de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un supuesto colectivo llamado Guacamaya, pero que nosotros hemos creído que ha sido una filtración interna de la Sedena, de los soldados, que también ahorita comentamos algo ahí. Resulta que en esta información, Latinus, el medio que pues preside, digamos, públicamente Carlos Loret de Mola, y detrás del cual está la familia Madrazo, como ya lo hemos comentado, de Tabasco, resulta que dentro de estos documentos hackeados se encontraron el tratamiento que recibió López Obrador y José Ramón, el hijo mayor de López Obrador, para tratarse contra el COVID. Y ahora resulta que también Hugo López-Gatell, el que es el subsecretario de Salud, que fue el encargado de encarar la pandemia. Él junto con López Obrador, son los responsables de los, cuando menos, 800,000 defunciones por COVID que hubo en México, cuando menos. Wow. Pues resulta que
este medicamento Remdesivir había miles de tratamientos o cajas comprados y estaban almacenados, y el gobierno, López Obrador, prohibió que se distribuyera. No se sabe cuál fue la razón y el criterio. Supuestamente la razón fue que porque no estaba totalmente comprobada su eficacia, aun cuando estaba comprobado en Estados Unidos y en Europa y se habían pasado todas las pruebas de habidas y por haber. Así es. Bueno, pues aquí no se aprobó, se echaron a perder estos medicamentos, y resulta que quien sí recibió este medicamento y gracias a eso pues sigue ahí dando lata, pues es los dos, tanto José Ramón, el hijo del presidente, como López Obrador y Hugo López-Gatell, los tres se supo que recibieron el tratamiento con Remdesivir y eso fue lo que los sacó adelante. Pero se le prohibió el acceso a este medicamento a miles de personas, además de prohibir incluso la venta de este medicamento en instituciones privadas, ya no digamos del sector público, ¿no? No sé. Es un escándalo que le está no sé, corrígeme si estoy equivocado, pero si fuera conspiranoico yo diría, no, pues obviamente quieren que se eche a perder porque están dándole prioridad a otro tipo de experimento, vamos a ponerlo así, Miguel, que evidentemente no funciona y sí deja muchas secuelas cardíacas. Pero no sé, digo, a lo mejor yo estoy pensando mal. Como dice el dicho, piensa mal, desertarás. A lo mejor aquí estoy errado. Esta gente tiene el mejor interés de las personas en mente, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú. Bueno, esto fue incluso antes de que existiera el asunto ¿no? La solución al vapor. La solución esta, ¿no? Bueno, pero la realidad es que de cualquier forma, como haya sido, se buscaba hacer el mayor mal posible, el mayor daño posible, y lo consiguieron, porque pues de hecho 800,000 personas, al menos de los que murieron, quizá muchos de ellos, no digo que todos, pero quizá muchos, se hubieran salvado, se hubieran recibido este tratamiento, porque no hubieran tenido que llegar a la intubación, que era donde los mataban. Realmente. Ahí es donde lo da la carnicería. Sí. Entonces, pues esto es un acto más de criminalidad que yo espero que a López Obrador lo terminen juzgando en la Haya, en el tribunal, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad, como ahora se le acusó a Putin, ¿no? Pues, bueno, le va a venir guango la orden de arresto, o sea, no, le van a hacer lo que el viento Juárez, como decimos en México, o sea, nada. Pues sí, porque si tú ves, o sea, si te pones serio, ok, le puedes achacar a Putin todos los muertos de Ucrania si tú quieres, y otros más, ¿no? Perseguidos políticos, los que quieras, no sé cuántos sean, y no estoy minimizando la cifra, ¿no? Ni el drama que está viviendo allá. Pero aquí obviamente ha muerto muchísima más cantidad de gente por consecuencia directa de las políticas criminales de López Obrador. No solamente el asesinato de periodistas, de activistas, ¿no? En favor de derechos humanos, sino de la población en general. Por cierto, hablando de derechos humanos, apenas ayer o antier esta semana, me parece que el Departamento de Estado de Estados Unidos presenta su informe al Congreso sobre derechos humanos, ¿no? Sí. Y pues obviamente hay un apartado de México, y en el apartado de México pues lo pusieron como lazo de cochino, diciendo pues obviamente que en México se violaban los derechos humanos de la población, especial y particularmente pues los de los periodistas, pero no únicamente, ¿no? Además de que para coraje de López Obrador presentaron al INE como pues uno de los mejores institutos a nivel mundial para certificar la validez y la transparencia, ¿no? De las elecciones. Sí. Algo que, como diría López Obrador, pues no tiene ni Obama, y efectivamente ya lo hubiera querido tener Trump para haber tenido resultados, ¿verdad? Ahí, aquí en México, pues como se hicieron durante tantos años, décadas y prácticamente más de un siglo, tantas trampas electorales, pues llegamos a ser muy desconfiados, y esa desconfianza pues propició que tuviéramos un órgano pues bastante eficiente, que es ahora el que quiere destruir López Obrador. Y ahora pues este es un campo de batalla también en el que el gobierno de Estados Unidos está utilizando para golpear al gobierno de México, con justa razón, precisamente pues porque sabe el peligro de que un loco como López Obrador se quiera quedar en el poder como Juárez hasta que lo saquen con los tenis por delante, ¿no? Sí, ¿qué te voy a decir? Pregunta, por cierto, Carlos Bonilla, dice, ¿quién puede ir a elecciones en México que no sea masón? Ni en esferas de ese tipo como Verástegui. Me imagino que hace referencia a algún tipo de no sé, no quiero poner palabras en Carlos que no son ciertas, pero me imagino que está hablando, digamos, del neoconservadurismo que tanto daño, por cierto, ha hecho aquí en los Estados Unidos.
el neoconservadurismo estilo Bush, Bush, precisamente, que los es igual del de halcones, ¿no? Obama, sí, los halcones de guerra, que es lo mismo, a diferencia, por cierto, entre Obama y Bush y o sea, es la misma gata, pero revolcada. Claro. Entonces, Y eso es todos son algo. enemigos de Trump, o sea, de los verdaderos patriotas. Y siempre, curiosamente, la gente aquí en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos no, porque ustedes no tienen acceso a los medios independientes aquí, obviamente, pues es muy difícil. Si muy apenas la gente aquí tiene el acceso, pues ahora ustedes nada más recetándoles puro CNN, Univision o NBC o las películas o Netflix, pues menos van a entender. Pero aquí la gente está asqueada de ese supuesto conservadurismo. O sea, aquí no traigan a Mitt Romney y a Mitch McConnell, a los Bush, a los Obamas, que son los que han causado literal cientos de miles de muertes a nivel global. O sea, entonces ellos son los que tienen mucho dinero y capital y financian instituciones como el CPAC. O sea, que dices, bueno, pues es lo que hay ahorita, ¿verdad? Pero te das cuenta que muchos lo tragan a regañadientes y pues, o sea, Como del lo ven como CPAC. el mal menor, ¿no? Pues sí, literal, porque del otro bando tienes personas literales que son pedófilos, o sea, y no estoy exagerando. Claro. Tú dices, pues chihuahua, ¿qué se le va a hacer? O sea, está muy, muy, muy fea la cosa. Entonces, preguntan si en México hay alguna opción o están igual de atorados que aquí en los Estados Unidos. Pues mira, es que es una pregunta complicada porque es la que todo el mundo se hace, ¿no? O sea, aparentemente no ha surgido esa figura que aglutine a toda la oposición en torno a un solo proyecto. Aquí tenemos, ahorita no te puedo decir cuántos aspirantes a ser candidatos de la oposición, es donde todo el mundo está peleando la candidatura, porque ya saben que del lado de Morena, pues nadie se la puede pelear porque López Obrador es el que va a decidir, pero Sí. del lado de la oposición, pues sí hay muchísimos. Incluso José Ángel Gurría, exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario también me parece que Economía con Cedillo, pues pertenece a este grupo, ¿no? De gente, de los, allá le dicen conservadores, acá son pues, los neoliberales, en cuanto a la parte financiera. Sí. Obviamente, si tú dices, bueno, ¿qué es peor, un neoliberal o la gente de Morena? Bueno, pues evidentemente, pues la gente de Morena. Eso no significa que los neoliberales sean realmente la opción, Digo, que ni estemos a salvo. así es, claro. Pero es dentro de los males, pues el menos malo, pues, ¿no? O sea, Sí. la Como decimos verdad, en México, el menos peor, oiga. el menos peor, claro, así es. Entonces, aquí hay muchos candidatos de todos los colores, hay políticos, expolíticos, hay empresarios. Uno de los que anda por ahí pues, candidateándose también es el hijo de Miguel de la Madrid, que es No, hombre, no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Roberto de la Madrid. Roberto La Madrid. Y se ha hecho, pues, cierto nombre, ¿no? Como crítico, entre comillas, de López Obrador, pero a la hora que lo confrontaron en una entrevista así directa, bueno, casi lo único que le faltó fue pararse y aplaudir a López Obrador. Me pareció una figura tan deleznable en esa entrevista que yo dije, bueno, pues este se auto descartó, ¿cómo es posible que lo diga? Bueno, este es José Ángel Gurría, el ex secretario de Relaciones Exteriores en México, ha tenido muchos cargos. Yo sinceramente no le veo pues, como un perfil para que llegue a ser presidente, es decir, a menos que venga ya palomeado desde Estados Unidos o instituciones financieras globales, que es de donde podría él tener ese aval, y pues bueno, entonces ahí sí, pues quién sabe, ¿no? Podría llegar, quizá. Está Pues sí, pero pues está. está Mira, Santiago Krill, o sea, que yo no creo que sea masón, por ejemplo, ¿no? sí, José Ángel, pues yo creo que tampoco, porque ya esta camada de neoliberales, pues yo no sé si sean o no sean masones, pero el asunto es que de todos modos actúan en cierto aspecto como tales, pero son gente pues más pragmática, no tan doctrinal, no tan ideológica como es López Obrador, que actúa de manera muy instintiva y muy primitiva. Ellos son más pragmáticos. Ellos cuando vieron la oportunidad del TLC, pues lo impulsaron y sabían que le iba a causar un gran daño económico a mucha gente, a muchos sectores en México, y lo hicieron, no importa. Y también se benefició otro sector,
de amigos suyos, pues lo hicieron. O sea, eso no se iban a detener en consideraciones sobre si esto era bueno o malo, sino simplemente ellos vieron una oportunidad de impulsar un modelo que aprendieron en las universidades y lo hicieron sin sí, los tecnócratas. El problema de este tipo de personas es que en cuanto, y sus acciones lo delatan, no lo digo yo que hable por ellos, sus acciones hablan por sí mismos, estos neoliberales o neoconservadores, es que en políticas económicas son supuestamente conservadores, que al final de cuentas no lo vienen ni siquiera haciendo, o sea, son de reducir el gobierno, el aparato gubernamental, que se me hace excelente lo que tú mandes, pero evidentemente dan concesiones y prestaciones a corporaciones, no a la gente. O sea, reducen el aparato gubernamental cuando se trata de las personas, de la gente común, los servicios, pero dan literal, o sea, terrenos y dádivas, al menos aquí en los Estados Unidos, a corporaciones bajo la excusa de que están creando empleo. O sea, eso es una excusa muy, muy tonta, honestamente, porque o sea, estás creando algo, pues se te está regalando, o sea, es lo menos que puedes hacer y literal no pagan ni siquiera impuestos sobre la manutención. O sea, tú te vas a instalar en algún lugar, una corporación te dan el terreno y nosotros el erario tenemos que financiar, obviamente, el alumbramiento, el drenaje, la seguridad, las calles, ¿sí me explico? O sea, eso tú no lo pagas, además claro. de que no pagas. Qué conveniente. Pero entonces cortan los servicios, digamos, para la gente común y no estoy hablando, obviamente, que la solución que trae Andrés Manuel o el chavismo es la respuesta, pero con ciertas medidas o conveniencias, por así decirlo. Pero en cuestiones morales son liberales. O sea, ese es el problema también, Miguel. O sea, nomás en lo conservador, perdón, le sale en lo económico, pero en lo moral son liberales. Son Claro. Sí, la diferencia entre un conservador, dicen aquí en los Estados Unidos, y un liberal demócrata, es que el conservador está 10 años atrasado. O sea, en 10 años va a hacer lo que ahorita supuestamente está peleando. Y ya está, y ha sucedido. O sea, y lo ves, y lo que la gente, al menos aquí en los Estados Unidos, no sé en México, Miguel, y tú nos puedes expandir un poquito más eso. Al menos en los Estados Unidos, la gente lo que está buscando es una solución moral, ya ni siquiera económica. O sea, aquí decimos, queremos a alguien que le ponga un alto a esta agenda que está literal destruyendo familias, infiltrando e imponiendo ideologías de género, transgénero, todo este tipo de cosas, todas esas cochinadas que estamos viendo. Es un llamado moral, a final de cuentas, más que siquiera económico. Y obviamente, de paso, queremos una persona que sea estadista nacionalista. Ok, está bien. Eso al menos en los Estados Unidos, aquí con los americanos. No sé cómo sea en México. Y por eso pues, no vemos con buenos ojos a este tipo de neoconservadores. Bueno, yo te puedo decir que quizá la clase media, que es la más educada, podría estar en esa situación de decir, ¿sabes qué? Sí, en México se busca un candidato que represente, pues, la visión tradicional. Yo creo que sí, digamos, toda la gente o la mayoría que ha salido a manifestarse en contra del López Obrador y del INE, pues también está en contra de la ideología de género y esta agenda de destrucción familiar y social, ¿no? Yo te lo puedo, yo así lo creo. El problema es que esta población no, no representa quizá al grueso de la población. Hay una proporción más grande que es la gente que vive en la pobreza, que por supuesto yo creo que ni siquiera se preocupa de estos asuntos porque tiene otras prioridades como sobrevivir. Sí. Entonces, para ellos ya esto es algún tema como que secundario, sí. O sea. Pues sí, o sea, yo creo que no sé si lo entiendan o no lo entiendan cómo está el asunto, que de forma natural ellos están a favor de la familia en cierto aspecto, no como una cuestión ideológica o de educación, sino simplemente pues porque siempre han vivido así, lo ven como una cuestión natural, ¿no? Pero sí hay un hartazgo. Ahora, esto que dices es muy interesante de que lo que hacen los liberales ahorita es lo que repudiaban hace 10 años. Bueno, esa es la postura, lo que le pasó al PAN, aquí al Partido Acción Nacional, que era el partido conservador, entre comillas, el partido católico, entre más comillas todavía, que supuestamente representó siempre a la oposición, pero fue un partido creado a instancias o por iniciativa de Plutarco Elías Calles para controlar a la oposición a través de Gómez Morín, que había sido pues su
su asistente, su Pues trabajador. no que eran nazis, dicen los chairos también, los zurdos, que fue financiado por los nazis. Bueno, pues para que veas, esas que son las leyendas, Ya. porque había gente, obviamente, de derecha que simpatizaba con Alemania, Sí. y bueno, pues ahí estaban, pero eso no significa que todo el partido fuera así. Bueno, a lo que voy es, el Partido Acción Nacional, que siempre defendió en teoría la familia y que repudió la ideología de género, pues ahora ya la integró a su plataforma electoral desde hace algunas elecciones, invitando a candidatos homosexuales, arropando toda esta agenda de género. O sea, uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué votaría ya por ti? O sea, Exactamente. ¿verdad? Pues, ¿qué me ofreces? Simplemente, pues no tengo ya ninguna razón para votar por ti, porque ya no representas la razón por la que yo hubiera votado. O sea, no es por los colores, incluso ellos utilizaron el blanco y el azul porque eran los colores de la Inmaculada. Sí. Por eso, igual que la bandera de Argentina, pues a lo mejor los van a cambiar por el del arco iris porque ya lo representa mejor, ¿no? No, sí he Entonces, visto literal, o sea, no sé si de ellos, pero yo he visto el logotipo de algunos candidatos del arco iris, que es una pena que se ha perdido, por cierto, haciendo un paréntesis, ese símbolo cristiano de la alianza que hizo Dios con los descendientes de Noé, que somos nosotros, o sea, todos. Y obviamente, pues se ha perdido, dices, bueno, ni hablar, pero ahorita, pues así es la connotación que tiene de esa índole y es una pena, es una tristeza que estamos viendo. Acá, por ejemplo, Miguel, con me interesa que me pongas a Romney y digas, y lo uses incluso como referente. O sea, los medios decir, mira, los republicanos también piensan que estás equivocado. O sea, no nos interesa. O sea, no se cree en ese sistema político. Desde hace tiempo, eso no es reciente. Todos ustedes trabajan para la misma agenda, al final de cuentas. claro. Y la misma agenda es buscas destruir identidad nacional, buscas destruir la familia y buscas destruir. Dale, Miguel, ahí está. Ya. Fíjate que yo al que pensé que se está yendo de la señal eras tú, porque tú se congela tu imagen, pero a mí no me ha reportado problemas aquí de conectividad, pero no sé si es allá o es de este lado, pero. No, aquí ya me apareció de la nada, mágicamente, que hay señal débil. Todo iba bien. Ajá. Y nada más estamos hablando de eso y ya nos identificó la Matrix. O sea, ahora sí. En la Matrix, ¿no? En la Matrix. Oye, pues mira, de los otros temas, también para que se relaje ahorita aquí el algoritmo, que vea que no vamos a hablar cosas que no les convengan. Siempre lo hacemos y les sacamos la vuelta porque pues, somos mexicanos, pero ahí vamos a ver de qué manera los evadimos. Oye, fíjate que hubo una marcha muy interesante el sábado, déjame acordarme, creo que fue el sábado 11 de marzo, en varias ciudades del país. Fue una marcha que yo creo, no estoy seguro, que nunca se había dado aquí en México. Fue una marcha de militares y de familiares de militares marchando prácticamente en contra del gobierno. Esto es algo que nunca se había dado. Yo no sé si los militares iban uniformados o no, no sé, pero la realidad es que sí hubo miles y miles marchando en todo el país, precisamente, no sé si esto lo comentamos la vez pasada, pero el asunto aquí es que los militares le estaban reclamando al gobierno que cambiara su política de abrazos, no balazos, porque los que ponen los muertos pues es el ejército. Sí. O sea, el ejército tiene la consigna de que no pueden repeler los ataques del narcotráfico. Esa es una orden que tiene, desde que entró López Obrador, les prohibió entrar en combate con el narco. Los narcos pueden hacer lo que quieran, les pueden disparar y ellos tienen que... o sea, están de adorno para Andrés Manuel, o sea. Tienen que huir si es que son atacados, no pueden atacar. Bueno, esto llegó a un punto en el que ya muchos miembros del ejército, pues brincándose las órdenes, pues obviamente para eso los educas, o sea, para eso les das armas. Si no, pues les das ramos florales y ahí los pones a repartir como hippies, ¿no? Flores. El asunto aquí es que son soldados y están hechos y entrenados para repeler ataques armados. Bueno, pues resulta que hubo ya esta marcha precisamente a raíz de que, no sé si recuerdas un caso terrible que hubo en Nuevo Laredo, me parece, a finales de febrero, de un comando del ejército que hizo un retén, detuvo a un grupo de 5 jóvenes que venían de varias partes del país, bueno, de ahí de Tamaulipas, y uno creo que venía de Estados Unidos,
venían de una fiesta, habían ido a un antro un día en la noche, salieron, estaba este retén que ellos no supieron si eran un narcorretén o retén real del ejército, y como les dio miedo y en la madrugada, pues lo evadieron. El ejército fue a perseguirlos y los balaceó, los fusiló literalmente, ¿no? A estos jóvenes. Y después quisieron alegar de que estaban repeliendo un ataque armado. O sea, se armó un argüende tan grande que el ejército ya no supo qué hacer, cómo manejar este asunto. Le acabó echando la culpa a los soldados de la tropa que iban ahí, diciéndoles que ellos, por sus pistolas, o sea, literalmente ahora sí por sus pistolas, habían decidido balacear a los jóvenes, pero que no tenían orden de haberlos disparado. Y luego estos soldados dijeron, no, ustedes nos mandaron dispararles. O sea, entonces esto desató una polémica tan grande, porque estos soldados están ahorita presos, obviamente, que provocó que salieran los familiares y soldados en todo el país a decirle a López Obrador, basta ya de esta política de locura, de que no podamos repeler los ataques cuando cuando tenemos que hacerlo, y echándole pues obviamente la bola a los altos mandos, ¿no? Que ellos son los que los mandan y a cumplir ciertas órdenes, pues, ¿no? Entonces, los soldados dijeron, a ver, esto es una institución jerárquica, aquí nadie actúa por sus pistolas, pues todos recibimos órdenes. Entonces, cualquier acto de abuso que se comete, pues es ordenado por los superiores, para que no se hagan mensos, ¿no? Entonces, aquí estalló una situación de verdad, verdaderamente de crisis, que yo no sé hasta qué punto esto se empiece a cocinar como lo que pasó en Bolivia cuando cayó Evo Morales. Tú recordarás que él, igual que los grandes dictadores, ¿no? En todo el mundo y a lo largo de los últimos décadas, se apoyan para mantenerse en el poder, se apoyan del ejército. Entonces, Evo Morales se sentía muy seguro mientras tuviera el apoyo del ejército, pero parece que Estados Unidos le mandó un recadito al ejército boliviano diciéndole que el gobierno de Estados Unidos apoyaba a la oposición y que mejor haría el ejército boliviano de apoyar la oposición también, en lugar de confrontarse con el gobierno y con los intereses de Estados Unidos. Y cuando el ejército le hace ver a Evo Morales que ya no contaba con su apoyo, pues él agarró sus cosas y se fue. Entonces yo no sé si aquí este tipo de manifestaciones que son totalmente fuera o sea, jamás habían sucedido, tengan que ver con que el gobierno de Estados Unidos le haya mandado decir, o el ejército, o la Secretaría de Estado, al ejército mexicano que contaban con su apoyo para manifestar su repudio a la política errática, equivocada totalmente de López Obrador. O sea, esto es algo verdaderamente inusitado, por eso llama la atención y vale la pena comentarlo. Claro, claro. Por cierto, aquí nada más respondiendo rápidamente a este comentario, dice, ¿cómo se debe tratar a los delincuentes? Pues con la ley, para eso la tenemos, Pues ahí claro, viene estipulado, como o lo que sea, son. no hay que inventar la rueda. Y también a María, por cierto, acabamos curiosamente de comentar, bueno, Miguel comentó sobre José Ángel Gurría, hace que será 3 minutos, 5 minutos antes de que entramos al tema de los militares, Sí, para sí, así es. que lo veas ahorita en repetición. Uh-huh. Miguel, una pregunta que te tienen, que por cierto, no quiero que se me pase. ¿Dónde está? Déjame ver, aquí la busco. Aquí está. ¿Cómo ha afectado, yo sé que es un poquito más de religión, más la teología liberal en la Iglesia Católica Mexicana, en tu opinión, obviamente? Bueno, yo creo que esto es un tema que, cuando menos aquí en México ahorita, pues prácticamente ya pues fue superado hace tiempo. La teología de la liberación tuvo su auge en México en los años 70, 80, todavía un poco en los 90. Lo último que tuvo de auge y empuje fue con el obispo Samuel Ruiz en Chiapas, cuando se creó esta guerrilla, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue Sí. como lo último, el último coletazo. Aquí en México quien combatió a la teología de la liberación, pues bueno, desde el Vaticano, pues fue el Papa Juan Pablo II, que obviamente él entendía y sabía que era una operación de infiltración de la Unión Soviética para desestabilizar a la Iglesia y a las naciones, porque no era nada más contra un asunto doctrinal, ¿no? Entonces ellos los mantuvieron a raya, el Papa Benedicto pues también, pero ya prácticamente él ya no le tocó combatirlo, porque ya el Papa Juan Pablo II se había encargado de ello, y pues
el último impulso que volvió a tener un poco la reivindicación más reciente que tuvo la teología de la liberación fue cuando vino Jorge Mario Bergoglio, ¿no? A quienes algunos le dicen Papa Francisco, cuando vino a México, creo que por ahí el 2015, fue a rendirle honores a la tumba de Samuel Ruiz, este hombre que fue pues tan señalado obviamente como un obispo errático que el Vaticano y Juan Pablo II pues le mostraron su animadversión. Pues este hombre vino a mostrar sus respetos y a ponerle una ofrenda floral a Samuel Ruiz. Fue el último acto para tratar de reivindicar una doctrina que pues, fue fracasada y que tenía un trasfondo político 100% y no tenía nada que ver con la religión. Entonces ahí pues quedó, realmente no hay más allá de qué comentar. Yo creo que pues habrá todavía, sobre todo en el sur del México, pues algunas, pues qué te diré, pues comunidades, algunas sí, comunidades que todavía lo practiquen, pero ya quedó como algo casi anecdotario, realmente no tienen mayor peso, ¿no? Aquí tenemos, por cierto, yo sé que son temas medios escabrosos y complejos y la gente les gusta simplificar algo que no puede ser simplificado en la audiencia. Bueno, ahí es bronca de ustedes, es su problema, pero aquí en los Estados Unidos, Miguel, tenemos un detalle, una atención muy interesante, porque es un artículo que salió el año pasado en Catholic News Agencies, que es un medio oficial, y hace una encuesta sobre lo liberal que está aquí en la teología en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Usualmente el pueblo americano es por naturaleza conservador, llámese protestante o católico, o sea, su inclinación siempre ha sido más conservadora. Una vez más, la gente tiene la percepción porque solo ve las películas y Netflix, que obviamente eso no va acorde a la realidad. O sea, tú llegas hablando como ves las películas en Netflix, con puras maldiciones y todo, que la palabra F y no sé qué. Acá, y olvídate, o sea, en 3 minutos ya te cerraron todas las puertas, ¿sí? O sea, no es el modo. Hay lugares, claro que sí, pues a lo mejor ahí en Los Ángeles y en lugares medios bravos, pues puede ser, pero en la esencia del americano promedio, pues no es así como ellos se refieren ni son los valores que ellos aceptan. No por nada la campaña en contra de eso está muy fuerte. Entonces, en cuestiones teológicas también son muy conservadores y ahorita estamos viendo, evidentemente, cómo el liberalismo se ha infiltrado mucho en el pensar del católico incluso, o sea, como ves el encabezado, la mitad más o menos de los católicos no creen en la presencia real, en la transubstanciación. O sea, dicho de otra manera, que cuando tú estás viendo la hostia consagrada, ya no es un pan, sino es el cuerpo mismo de Cristo. ¿Ok? La mitad de los católicos ya siquiera dudan eso. Lo que muchos aquí se preguntan, bueno, ¿de qué sirve tener los números y presumir? Tenemos, no sé, millones de católicos, pero pues si las vidas no son impactadas, no son cambiadas, o sea, ¿se trata de qué? ¿De tener números o de que las personas sean cambiadas por el evangelio? Entonces, eso ha causado un impacto muy fuerte y ha generado una reacción, Miguel, que aquí la gente se ha volcado a la misa tridentina o al ordinariato, a diferentes expresiones católicas, incluso algunas hasta protestantes, que son más reverentes y que tienen ese entendimiento sacramental. No sé cómo sea en México, si la teología de la liberación llegó a causar ese impacto. No sé cuál sea la encuesta en México sobre cuántos crean en la presencia real o no. A lo mejor sería bueno encontrar una, no sé si Rodolfo o tú o alguien tengan alguna de esas estadísticas del pueblo mexicano. Bueno, yo no sé la cifra, sinceramente. Yo creo que no creo que esté tan alta. Lo que pasa es que es un asunto también de formación doctrinal. Yo no sé si en Estados Unidos, me imagino que como todo el sistema educativo en general, pues debe de ser superior al de México, ¿no? Me imagino que la formación religiosa también, eso me esperaría. Pues ya está cambiando. Era. Sí, pero aquí el problema es que en México básicamente a los niños se les prepara para la primera comunión, que es como si es el equivalente a que estuvieras como hasta segundo de primaria y ya, sí, hasta ahí llegaste, ¿no? Es muy básica, es muy elemental y entonces la gente pues ya después o deja de ir a misa o simplemente pues no tiene una conciencia real y van pues porque aprendieron a hacerlo, o sea, pues sí, como es algo que les ayuda, les sirve, algunos van por obligación, por lo que tú quieras,
pero no tienen conciencia, muchos comulgan en pecado porque no saben ni siquiera lo que significa. Es decir, hay una grandísima falta de formación aquí en México religiosa, una gran falta de formación religiosa. Entonces, bueno, pues es un problema, yo creo que generalizado. Yo Fíjate, la verdad no sé, ¿qué dice? A ver, el doctor ha Castañón, mencionado que el 10 de los católicos cree, pues yo no creo que sea tan bajo, pero bueno, la verdad es que pues, ahí se confirma lo que estoy diciendo, ¿no? De que hay una falta de formación y de catequesis, ¿no? Los niños van a su formación ahí, ya no vuelven a tener instrucción religiosa yo que el resto de su vida. Entonces, aquí México siempre ha sido un pueblo muy devocional, eso lo hemos comentado. sí. ¿Por qué? Pues porque los evangelizadores durante los primeros 10 años de la llegada de los españoles a México, o sea, desde 1519 a 1531, o sea, los primeros 12 años, pues realmente fue batallar muchísimo para tratar de hacer entender a pues los nativos de qué se trataba la religión. Había casos excepcionales, como fue doña Marina, que era una mujer verdaderamente brillante, excepcional, que entendió y se convirtió y entendió perfectamente la religión y ella se convirtió en una evangelizadora de indígenas, ¿no? Pero ella entendió perfectamente de qué se trataba, la gracia se derramó sobre ella y ella pudo entender pues la profundidad de los sacramentos, etcétera. Pero la mayoría de los indígenas no eran así, eran muy reacios a cambiar sus tradiciones, Claro. era el politeísmo, cambiarlo por el monoteísmo, en fin, era una serie de cosas muy complicadas, y lo que vino a destrabar todo pues fue la aparición de la Virgen de Guadalupe, y eso convirtió de golpe a todo mundo. Entonces ya Claro. los evangelizadores pues ya les ahorró pues muchísimo trabajo, porque millones de personas se convirtieron simplemente por la aparición de la Virgen de Guadalupe, y el pueblo mexicano pasó de ser un pueblo de prácticas y ritos, ¿no? Hacia paganos, a un pueblo totalmente devocional y entregado en amor a la Virgen de Guadalupe principalmente, pero sin una formación religiosa, o sea, y eso se Ah, ha ido prolongando a lo largo de los siglos, ¿no? Aquí en México. Ahorita lo sí. estamos viendo que hace crisis, y por eso México pues es un país católico, pues sí, nominalmente sí, culturalmente es católico, pero doctrinalmente no lo es, porque además las instituciones encargadas de hacerlo pues andan igual de perdidas y están promoviendo cosas contrarias a lo que realmente deberían de enseñar, ¿no? Por cierto, déjame echar un comercial rápido antes de Sí, dale, terminar el dale. programa. Esta semana, esto es un comercial pues muy limitado, desgraciadamente, solamente a la gente que vive aquí en Guadalajara, no porque excluyamos a los demás, sino porque a los demás les va a quedar muy complicado. Esta semana, a lo largo de toda la semana, desde el lunes pasado, en la Catedral de Guadalajara a las 8 de la noche está dando los ejercicios espirituales nada más y nada menos que el cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, para que ¿En serio? la gente que quiera aprovecharlo, conocerlo, escucharlo y aprovecharlo, porque el próximo martes 28, Dios mediante, él cumple 90 años de edad. Va. Así que pues es una bendición tenerlo entre nosotros, tener su sabiduría, tener su lucidez todavía así totalmente en plenitud, así que pues hay Sí. que aprovecharlo, ¿no? Ahí me lo felicitas de aquí de mi parte del canal, por favorcito. Claro que sí. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Dios mediante estaremos ahí en la fiesta celebrando sus 90 años la próxima semana, y ahí a ver si tengo oportunidad de hacer transmisiones en vivo de la misa, obviamente, y de la celebración también, ¿no? Sí, sí, hay que nos manda una bendición si tienes chance. Sí, sí, cómo no. Oye, pues sí, fíjate qué interesante la formación religiosa que mencionan varios y hay que evidentemente corregir. Aquí es un tema cultural muy fuerte, no sé en México, esperemos que la balanza se cambie, pero pues bueno, la formación, como creo que lo comentó aquí alguien, Luz, que por cierto, Luz, te mando un saludo. Ya vi que eres pusiste en el comentario que eres de Mobile, Alabama. Que no lo creas, yo tengo la fortuna de pasar por ahí, ahí en la bahía, en la costa de Alabama. Muy bonito estado, por cierto. Entonces, que Alabama es uno de los estados preferidos que tengo. Pero tiene un punto muy interesante. La formación religiosa en nuestros días está en manos de la familia, por Sí, eso quieren destruir. así es. Sí. Oye, pues, y iba a comentar esto, pero me fui desviando y ya se me pasó. A ver. Hablando ahorita de esta cuestión de cómo estaba la situación aquí en México y etcétera, ¿no?
Sí. Como tú sabes, yo soy feligrés de la Fraternidad San Pedro, aquí en Guadalajara, y el arzobispo actual, pues, pues ha tratado de, en la medida de lo posible, ser lo más hostil posible, en la medida de lo posible, porque no lo tanto, porque pues el cardenal Sandoval Iñiguez, pues todavía es como el ángel guardiano de la fraternidad, y esperemos que así dure muchos años. El asunto es que una muestra más de pues de la hostilidad del arzobispado hacia la fraternidad, porque es una comunidad que ha crecido muchísimo, fue que este año, a partir de la pandemia del 2020, a partir de la Semana Santa del 2020, me parece que fue a partir de ahí, se celebró la Semana Santa, los ritos de Semana Santa, en un lugar muy amplio, que es una hacienda, así se le conoce, pues es un lugar de eventos, pero más tirándole a eventos religiosos, un evento grandísimo, es donde se llevó a cabo precisamente el evento del Sumorum Pontificum, cuando vino el cardenal Burke y otros grandes personalidades, que fue un evento internacional que tuvimos aquí en el 2021. Bueno, en este lugar se ha llevado a cabo la Semana Santa porque asisten 1,000 feligreses. Es decir, yo creo que ninguna parroquia aquí en Guadalajara llena o tiene tanta feligresía, quizá como nosotros, como la comunidad. Es demasiada gente porque viene gente de todo el país, además, a vivir la Semana Santa aquí. Entonces, ahí se celebró en el 2021, 2020, 2021 y 2022. Es un lugar amplísimo, muy cómodo, muy apto precisamente para poder llevar a cabo. Bueno, pues ahora la arquidiócesis ya le prohibió este año a la fraternidad celebrarlo ahí. Dijo, no, tienen que celebrarlo ahí en la parroquia que yo les di. El problema es que en la parroquia llena hasta el tope, caben 200 personas. No. Dice la fraternidad, bueno, ¿y dónde vamos a meter a las otras 800 personas que vengan? Entonces están en ese dilema y pues hay que pedir a la providencia pues que le dé un mazazo pues no sé, de sentido común, de al conciencia. arzobispado para que los haga salir de su error y de su hostilidad. Hay que pedirle mucho a Dios a ver qué sucede, pero bueno, pues esto es parte de la persecución religiosa que sabemos que se iba a dar, y ahora están más desatados, pues a raíz de que murió el Papa Benedicto, y ahora ya se sienten libres, ¿no? De poder mostrar la hostilidad, pues el Papa Francisco, yo sé que mucha gente aquí siempre me tira malo cuando le digo Papa Francisco, pero lo digo Igual, para que la gente sepa de quién estoy cuando yo hablando. digo algo, o sea, estamos igual, o sea, a los dos nos toca. Porque sí, lo puedo mencionar y no sería faltarle al respeto como el ex arzobispo de Buenos Aires, pero mucha gente no va a saber a quién me refiero. Pues tengo que decirle, pues el cargo que tiene ahorita, sea legítimo o no legítimo, como sea, pero pues es el cargo que tiene para que la gente lo identifique. Es como decirle al presidente Biden, pues presidente Biden, pues no significa que sea legítimo, que no sea legítimo. O sea, el asunto es Pues, para que la gente sé. lo identifique, ¿no? Porque si le sacamos su historial, pues No, a lo pues mejor olvídate. pues el viejo ese mañoso que agarraba, o sea, pues así no, quién sabe cuál de todos se refiera, ¿no? Estoy hablando de Biden, ¿eh? No bueno, en fin. El Fíjate, asunto es que, ahí se me fue lo que... no, es decir, del Papa Benedicto. Bueno, pues ya, pues a partir de que muere el Papa Benedicto, pues Francisco se lanzó otra vez con todo en contra de la misa tradicional, tratando de restringirla aún mucho más, y por ahí parece que viene un documento mucho más restrictivo, ¿no? De las condiciones en las que se les permite, pues es la persecución, o sea, no nos debe de asustar, es muy lamentable, obviamente, pero pues era parte de lo que estuvo profetizado durante mucho tiempo. Al final de cuentas, todo se reduce a esto que estabas comentando, a la Eucaristía. O sea, el ataque de los enemigos de la iglesia a lo largo de la historia, empezando por los mismos judíos que empezaron a señalar a Cristo y a los discípulos, era por su ataque a la Eucaristía. Eso es el ataque. O sea, los que atacan a la misa tradicional no es que ataquen a la misa como ritual, sino a lo que sucede dentro de la misa. O sea, la misa tiene una función que es precisamente ser lo que envuelve al milagro que sucede, que es la transubstanciación. Que venga, si Cristo no se materializara ahí, pues a nadie le importaría ser una ceremonia conmemorativa, como lo hacen los protestantes. Sí, cualquier servicio bautista. Sí, y no tendría Respetable, ninguna, pero pues sí, pero no tendría ninguna pues, trascendencia espiritual. Aquí el asunto es que Cristo mismo, incluso en las misas nuevas del posconcilio, también, yo sé que mucha gente no lo cree, pero pues eso es lo lamentable. Si Cristo no se convirtiera en el cuerpo y la sangre en las misas Novus Ordo,
pues no habría ningún problema, porque no habría tantas ofensas. El asunto es que porque si se convierte, es que hay tantísima ofensa y por eso hay tanta necesidad de reparación y de desagraviar, etcétera, etcétera. Y ¿sabes quién sí cree a plenitud? Mira, a lo mejor la mitad de los católicos en Estados Unidos no cree que Cristo está presente en la Eucaristía. A lo mejor mucho o la mayoría de los católicos mexicanos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero ¿sabes quién no tiene ninguna duda y lo creen absolutamente a ojos cerrados? Bien. Pues los satánicos. Sí. Ellos De sí lo hecho, creen. Ellos lo creen y por eso hay se precio, roban hay las... pues sí, y se roban y no las dan gratis, o sea, se las venden y a un Claro. precio caro, por cierto, o sea, no es coincidencia, evidentemente. Como alguien dice, ay, pues yo tengo fe, pues diría en la Biblia, pues crees, pues eso te califica para ser demonio, los demonios creen y qué, o sea, eso no te acerca a Dios en ese aspecto. Aquí, yo honestamente, lo he dicho, no era partidario, no soy muy partidario de la teoría de que Benedicto era el, digamos, catejón o el que restringe el avance, digamos, el mal de la iglesia, pero sí tengo que reconocer y admitir, desde que falleció el Papa Benedicto XVI, sí ha habido un incremento muy notable, o sea, no es ni siquiera sutil, aunque lo fuera sutil ya sería alarmante, pero ya es muy notable. De los enemigos en especial de la iglesia, muchos príncipes de la iglesia, a lo mejor no tanto del Papa, a lo mejor no, sí o no, pero sí he visto, a final de cuentas, pues él es quien está, es el responsable, o sea, a final de cuentas, y sí hemos visto un incremento muy acrecentado, perdón, en el ataque a todo lo que es sacro. Independientemente, pues ustedes ya saben, si vas a la misa tridentina o no, o sea, para mí eso no es, digamos, un factor reconocer a un católico verdadero, eso es entre Dios y la persona. El Cristo está en la misa ordinaria y la extraordinaria, pero si tú vas al rito extraordinario, que dicho sea de paso, no todos los que van al rito extraordinario tampoco creen en la presencia real, pero sí la mayoría, y es evidente, o sea, eso sí es, porque es una actitud más volicional al ir a esa misa, o sea, se saben lo que se están metiendo, no van por costumbre o por accidente, por así decirlo. Entonces, las personas que asisten al rito tridentino, perdón, pues sí tienen una actitud más reverente y al parecer a muchos de los obispos o algunos líderes de la iglesia les causa molestia. Sí, una vez más, como tú dices, Miguel, si fuera nada trascendental, pues no te molestaría, dejarías que hicieran lo que quieras, pero evidentemente les causa alergia, incluso es una reacción, y eso no se puede ocultar. Lo que estamos viendo, evidentemente, a lo largo de la iglesia en estos tiempos, pues sí dices, oye, espérame, ¿por qué tanta obsesión? Una cosa es decir, hey, queremos que todos reconozcan el Concilio Vaticano II. Válido, perfecto, pues Concilio Iglesia. Otra cosa es decir, ya no queremos que celebren aquí y queremos que se vayan a aquel garage y queremos que ya nomás lo hagan a tales días de la semana. O sea, espérame. O sea, si esta expresión de adoración, que es permitida por la Iglesia, por cierto, es válida y permitida, está ahí para la gente que se encuentre con Dios bajo esa expresión, ¿por qué se les quiere restringir en ese aspecto? O sea, eso es lo que yo no comprendo y no se puede justificar en ese aspecto. Y evidentemente ha habido un incremento, un ataque a todo lo que sea eso. Están buscando, evidentemente, pues quitar a la gente el acceso, muchas de esas personas, no todos, eso sí quiero clarificar, evidentemente no todos. Y una de las muestras tenemos al cardenal Íñiguez, evidentemente, que celebra la misa no sordo también, o sea, hay personas fieles en todos lados, eso es lo que voy, pero evidentemente también hay un ataque muy fuerte, incluso coordinado en contra de la misa tridentina. Claro, sí, les resulta, pues porque se le hace mucho énfasis precisamente en la reverencia, en el respeto, en la dignidad, en fin, en todo lo que se ha perdido en gran medida en la misa Novus Ordo, donde se celebran como una chacota con la libertad precisamente de poder hacer lo que creen que pueden hacer sin consecuencias, ¿no? Entonces, esa relajación se ha reflejado en la vida cotidiana de la gente, o sea, tiene que ver totalmente, cuando tú ves una celebración tridentina con el respeto que se hace, pues eso te impacta en tu vida y tú tratas a Dios con ese respeto, así debería de ser. Cuando vas al Novus Ordo y ves todas las payasadas que hacen muchos sacerdotes y los abusos, pues ya tratas a Dios como si fuera tu compa. Esa es la diferencia, o sea,
dejas de tratarlo como Dios y lo tratas como, pues, como tu cuate, ¿no? Y pues no, no Sí, es tu cuate, o sea, es Dios al que le debes todo, y empezando por el respeto, ¿no? Para empezar. sí, Así que sí. eso sí es un factor que sí te cambia, o sea, no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de decir, ah, no, pues que son muy estirados, muy payasos, no, 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 tiene un impacto directo en tu vida espiritual, ¿no? Sí, definitivamente. Y obviamente, pues, si tú tienes acceso a la misa, sea la que sea, y tienes acceso a esa reverencia, si ya el sacerdote no es reverente, no es problema de él, él tiene que responder ante Dios. Tú tienes una obligación, o sea, no estás exento de esa obligación de rendirle culto a nuestro Creador y de darle todo tu amor. Entonces, pues esperemos que, que la divina providencia les pueda ayudar, Miguel, porque sí se me hace pues ya ni siquiera justo, se me hace muy descabellado llegar a estos extremos a decir, ¿sabes qué? No queremos aquí. No sé qué razón dieron, me imagino que debe tener un motivo, no Bueno, sé. Pero supuestamente porque el permiso que tenían únicamente era para celebrar la misa en las parroquias, porque esa es parte de las restricciones que vinieron ahora de Francisco a partir de que muere Benedicto, de que se restrinja la misa, o sea, como ellos lo que quieren es reducirla y que no se siga creciendo, porque es lo que más ha crecido en la iglesia, la parte tradicional. Entonces, la única manera en la que ellos ven es decir, no, tienes que restringirte a la parroquia que te asigné y no te puedes salir de ahí, porque ahora ya estaban celebrando en muchas partes, porque todo el mundo quería tener la experiencia de vivir la misa tridentina. Entonces, es una forma en la que ellos intentan limitar o restringir el crecimiento de estas comunidades que dan tantos frutos y que son tan ordenadas y que, pues la verdad, pues son, creo que un ejemplo que debería de imitarse en el resto de la iglesia. Pero precisamente por eso, porque los enemigos de la iglesia, que ahorita están ahí encaramados desde la cúpula hasta hacia abajo, son los que quieren acabar con esto y lo único que quieren es no solamente que no prospere la parte conservadora tradicional de la iglesia, igual que López Obrador, es el mismo enemigo que él tiene, sino que lo que quieren es darle vuelo a todos los que cometan abusos, sí. a recibir con los brazos abiertos a todos los que tuercen la ley de Dios Es, y es, restringir a los... Hubo y ya para cerrar, porque sé que nos estamos extendiendo mucho, pero hubo un sacerdote que fue sancionado por la Iglesia Católica y todo, por cometer unas aberraciones, unas atrocidades, incluso con los objetos sagrados de la Iglesia, que utilizan para la consagración. Y hace un par de semanas, a pesar de que estaba vetado de no celebrar misa, fue y celebró. Y no hubo consecuencias, al menos aparentes, si me explico. Pero al parecer ahí no hubo ninguna molestia, al menos explícita, a lo mejor interna, pero bueno, por fuera no dijeron nada. Pero que no se te ocurra celebrar una misa tridentina fuera de tu lugar asignado, porque ahí sí arde Troya. O sea, eso es lo que yo señalo. Yo sé que mucha gente le gusta hacer morbo de las crisis de la iglesia. Siempre las hemos tenido, nunca hemos tenido una etapa buena en la iglesia. Siempre ha estado la iglesia en crisis porque desde sus inicios. Son diferentes tipos de manifestaciones de las crisis, pero nunca ha habido una etapa donde todo era bonito y idóneo. Han tenido lucha en la iglesia, combatiendo herejías internas, externas, etcétera, etcétera. Pero ahorita es muy interesante porque el enemigo al parecer está más enfocado hacia adentro de la iglesia que externo. ¿Y cómo puede ser que tú como clero te alborotes porque alguien celebra una misa tridentina? Pero no porque una persona que literal ahorita no puede celebrar, y es un ejemplo de muchos, por desgracia, está haciéndolo impunemente, ¿sí me explico? O sea, irreverentemente, etcétera, etcétera. O sea, digo, caray, o sea, realmente entonces tu objetivo no es el feligrés, no es acercar los sacramentos, tú traes una agenda. Eso ya es problema tuyo entonces, o sea, no me vengas a hablar de agendas entonces. Exactamente, así es. Pues sí, tenemos ese problema muy, muy grave y bueno, pues hay que denunciarlo y combatirlo, ¿no? O sea, no simplemente verlo y sufrirlo, sino pues también decir, oye, pues esto está mal, o sea, a lo mejor no vamos a lograr cambiar las cosas, pero al menos no nos convertimos en cómplices por Sí, nuestra omisión, ¿no? sí, sí, sí. Y pues a darle, evidentemente se ha arreciado a muchos de estos católicos liberales que eran los primeros en atacar a los más conservadores, a los que van a la misa tridentina, por supuesto, por desobediencia al Papa, que sí la ha habido, evidentemente, etcétera, etcétera. Ahorita están caídos con el sínodo alemán,
que literal es una afronta al Papa Francisco, o sea, en su cara, o sea, que el Papa les dijo, bájenle, ya no hagan el sínodo, no lo vamos a aceptar, y se pasaron las palabras del Papa Francisco por el arco del triunfo. Ahora sí digo, ¿dónde están mis jesuitas? ¿Dónde ahí sí yo discrepo un poco, porque realmente el que les ha dado más vuelo a todos ellos para que hicieran este tipo de locuras, pues fue él. ¿Quién empoderó a Marx, que es el cabecilla de todo este grupo? Bueno, pues fue Francisco. ¿Quién les permitió y los autorizó incluso cuando fue lo de Amoris Laetitia, ¿no? Para interpretar, dijo, no, pues así como lo interpretaron los alemanes, así está bien. O sea, él es el que les ha permitido y dado vuelo, no puede salir ahorita con que están haciendo cosas contrarias a lo que él quiere, porque no es real. O sea, la verdad es que ellos están haciendo todo lo que están haciendo permitido, y yo diría que hasta alentado por Francisco, O sea, ahí sí yo creo que él es el responsable final de toda esta barbaridad que está sucediendo en Alemania, porque además se lo ha promovido. ¿Quién es el que ha dicho, quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién es el que ha dicho que sí está bien, pues, bendecir a las parejas del mismo sexo? ¿Quién se ha reunido con parejas transexuales en el Vaticano felicitándolos? O sea, ¿quién le ha besado los pies a los transexuales en una prisión en Roma en la primera Semana Santa que vivió como papa? O sea, son las señales. No puedes decir que ahorita, ay, no, es que van en contra del Papa. Pues no, porque él es el que les ha dado toda, él les trazó la ruta a la cual ellos están llegando, pero quien trazó la ruta fue él. Una de las cosas que hablaba curiosamente con Vicente Ferrer hace un par de semanas, hizo un vivo, era él dando su opinión sobre, y les recomiendo que vean, por cierto, el programa que hicimos con Vicente Ferrer. Comentó un poquillo de el papado Francisco, y una de las cosas que él menciona es que ha fallado porque ha sido muy tibio en imponer la disciplina, o sea, muy ambiguo, y estoy parafraseando las palabras de Vicente, por cierto, en ese aspecto, donde se ha requerido disciplina y no se ha impuesto. Y en otras áreas donde sí vemos, una vez más, que debería haber un poquito más de tolerancia, no ha habido. Yo no soy quien para decirle al Papa qué hacer. Yo no soy Papa, evidentemente. A mí Dios ni siquiera me ha escogido al sacerdocio, pero tampoco vamos a negar la realidad. Yo aquí hay varias publicaciones, llámese American Magazine o Where Peter Is, o sea, que son muchas publicaciones de inclinación liberal, que son las más recias que hemos visto en atacar a los tradicionales o gente que se ha opuesto al Papa Francisco, etcétera, etcétera. Ahorita digo, bueno, aquí tenemos una oposición deliberada, en récord. ¿Dónde estás? O sea, tus publicaciones diciendo, a ver, ¿cómo se atreven? Como cuando le oponen resistencia del lado conservador al Papa Francisco y es, ¿cómo se atreven a oponerse al Papa? Ok, a ver, aquí aplícala también, y ahí sí calladitos. Y lo único que están dando, yo conozco uno de los autores, por cierto, entonces es respuestas como, bueno, no tenemos todos los detalles. Caray, si tienes todos los detalles cuando se trata de la fraternidad de San Pedro, o sea, ahí sí ya de volada, o sea, es importante y justificas ese tipo de acciones. Eso es a lo que voy. Pero bueno, Miguel, se nos acaba el tiempo, no hemos entendido. Un saludo, por cierto, a todos ustedes, denle like, compartan. Un saludo a todos los del boletín. Ahí los espero en los comentarios. Y ya saben, si Dios quiere, volvemos a vernos la próxima semana, ¿verdad, Miguel? Dios mediante, que será hoy que es 22, el 29, ¿no? 29 de Dios mediante de marzo. Y hay que poner todo, tanto la iglesia, la misa y todo esto, pues en manos de San José, el protector, el santo protector y el santo patrono de la iglesia, además, uno de los santos más grandes, o el más, no uno de los más, el más grande. O sea, de hecho, después de la Virgen María, pues es el santo más importante, el más grande, el más influyente y el más olvidado, seguramente. Sí, y fíjate, imagínate que Dios te dejara el trabajo de decir, ahí te encargo, José, tú vas a cuidar a la Santísima Virgen María, vas a cuidar al Hijo Encarnado y vas a ser patrono de la iglesia. ¡Qué paquetón! O sea, yo no conozco. Piensen en los santos más grandes, en el Padre Pío, en los que quieran, en Santo Tomás de Aquino, San Agustín, el que quieran, San Francisco. No hay, el mismo San Ignacio de Loyola, a ninguno le encomendó el paquete que a San José. Con uno tienes que pedirte pan, no imagínate los tres, pero bueno. Miguel, un abrazo, nos vemos y como siempre, recuerda lo más importante de todo esto, mantenga la esperanza, la fe y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.